¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy abriremos un expediente TVC histórico e icónico. Vamos a hablar del escenario de la danza de la mano de Amalia Hernández y del Ballet Folclórico de México. Así, justamente con el sonido de los caracoles y la imagen prehispánica de nuestro país, es como inicia invariablemente el espectáculo del Ballet Folclórico de México, que ha recorrido, déjeme decirle, ha recorrido todos los rincones del planeta. Y bueno, justamente para platicar de ello, y nos da mucho gusto recibirla en el estudio de Expedientes TVC, Viviana Basanta. Hola. Bienvenida. Hola, Paco, ¿cómo Muchísimas gracias, Viviana Basanta Hernández. Soy Amalia también. Ah, ¿también? Soy Amalia Viviana Basanta Hernández, sí. Pues bienvenida, bailarina, coreógrafa, directora artística del Ballet Folclórico de México y también de México en Movimiento. Platícanos, estamos prácticamente en el camino del centenario de doña Amalia Hernández. Sí. Se dice fácil, pero es pieza fundamental de cómo nos conocen en el mundo. Sí, yo creo que fue la embajadora de México. Sí. Fue alguien que ha podido trascenderle el tiempo. O sea, hoy cumplimos 64 años en el mundo de la danza, donde se ha ido expresando a lo largo del mundo y del país. Finalmente yo creo que ella fue y creó homenajes a México. Fue capturando las esencias, nunca hizo una coreografía sin estar en el lugar. A ver, vamos a para que nuestro auditorio entienda perfectamente la magnitud de lo que hizo Amalia Hernández. Primero, mi primera pregunta es, ahorita que hablabas de coreografías, ¿este ballet tiene algo diferente a lo que cualquier otro ballet de folclore en México tiene? No es el retrato exacto de las regiones, es una mezcla de un trabajo coreográfico, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? ¿A partir de qué empieza Amalia Hernández a amar la danza? Pues yo creo que empieza a amar la danza desde que era una niña. Ella, aquí traigo un poco de su biografía, de que ella estudió desde los 10 años. Estudió desde danza clásica, danza contemporánea, estuvo con Waldín, con Guillermina Bravo, fue maestra de la Academia de la Danza Mexicana, sí. Tuvo la argentinita que fue su maestra de flamenco, abarcó una gran gama de la danza. Sin embargo, se fue enamorando de México, también estuvo con las Campobello, con las hermanas Campobello en la escuela de las Campobello, y ella pues crece con mi abuelo recorriendo el país y empieza a ver como que la riqueza de México, que era pues incalculable, y que cómo iba ella a fusionar también lo que ella era con lo que estaba viendo, y finalmente yo creo que es México visto a través de los ojos de un artista. Así es. Y entonces ella plasma a México a través de sus ojos. Así es. Ella recorre buena parte de su infancia bailando todo tipo de danzas, hasta que llega a 1952 al Ballet de México, si no mal recuerdo se llamaba. Ballet Moderno de México. Exactamente, Ballet Moderno de México. Y ahí es donde empieza la transformación que hoy tenemos en el ballet folclórico. ¿Cómo se da? Pues yo creo que por esa misma interés en nuestra cultura y en ese recorrer el país, que finalmente se fue enriqueciendo cada vez más, que no solo era bailarina de un salón,
de aprender adentro de una clase, sino era alguien que le gustaba investigar, que le gustaba ir a los lugares, que le gustaba conocer nuestra cultura. Y decía, cuando me dio clases de coreografía, decía, si no te comes a México, si no lo vives, si no lo cantas, si no lo bailas, si no lo sientes, no puedes dejar de ir a un lugar y no ir a su mercado y ver la riqueza y cómo la gente te va explicando cómo hizo su traje. Que cómo lo rodea, el traje tiene cada traje tiene una historia, o es su flora, o es su fauna, o es su historia. Chiapas, el huipil de Magdalena, ella le parecía una cosa fabulosa porque era el universo y la cabeza sale en medio del universo. Entonces, cada parte de México le iba enriqueciendo, yo creo que cada vez más. Era una mujer muy preparada, era maestra, y entonces eso la hizo ir absorbiendo mucho más la esencia, porque cuando llegaba ya a plasmar las coreografías, ya lo hacía con el conocimiento de cada lugar. Ahora, en el Ballet Moderno de México trabajaba ella con Waldin. Se va a Waldin, se queda Amalia Hernández y ahí es cuando es ese clic del que me hablas. Sí, hace ese clic y cuando empieza en Televicentro, le empiezan a pedir una coreografía distinta por semana. Entonces empieza un proceso creativo, una semilla que empieza a florecer de una manera inesperada finalmente, porque crear una coreografía completa una vez a la semana no era cosa fácil. Y ahí ella empieza a crear, formar ya un espectáculo con la cantidad de coreografías que había ido creando en Televicentro. Que ya hablaremos de cuántas hay en este momento. Pero bueno, de eso, del momento en que empieza a trabajar, a recibir estas peticiones de coreografías, 1959 es un parteaguas, es propiamente el nacimiento del Ballet Folclórico de México. Así es. Y 1961, el licenciado López Mateos le pide que vaya al concurso a París, al Premio de las Naciones, que lo daba la UNESCO, y se gana el premio. ¿Concurso de baile, de ballets? De ballets del mundo. Va el Kirov, el Moiseyev, o sea, distintos ballets, y gana el premio. Y a partir de ese entonces ya fue funciones constantes y consistentes en Bellas Artes. Primero se habían empezado los miércoles, luego se sumaron los domingos, y así han venido a cumplir 60 y tantos. Desde el inicio, la Casa del Ballet fue el Palacio de Bellas Artes, desde el inicio. Desde el inicio, que ya se conformó como compañía. Primero su casa fue Televicentro, y fue uno de sus grandes impulsos también. Retomando el primer comentario que te hacía, ¿qué hace diferente al Ballet Folclórico de México del resto de los ballets que también llevan cultura mexicana? Pues yo creo que ella era una artista, es como si yo quisiera pintar el Paricutín como el Dr. Atle, pues no puedo. A lo mejor vemos desde el mismo ángulo. Desde otra óptica, ¿no? Entonces yo creo que ella realmente se enamoró de México de una forma así. No podía vivir sin estar yendo, investigando, consiguiendo. Todavía en sus últimos años, tráeme esto que está saliendo, y ve y busca y métete, y me mandó a Campeche y tráeme información. Ya no logró hacer esa coreografía. Sí, yo creo que ese amor a lo que estaba haciendo, ese gusto por crear, le empezaba a las 7 de la mañana, o sea, nunca paraba. En las noches le gustaba cantar, que tocaba la guitarra, cantaba corridos, pero mi abuelo estuvo en la Revolución. Mi abuela, mi bisabuelo fue de los Dorados de Villa, entonces, bueno, traía una carga genética ahí de guerrera, de una real guerrera, porque no eran épocas tampoco que fuera así nada más, ahora quiero crear, no, fue una lucha. Y todo lo que mi abuelito le daba lo vendía, y compraba tela y hacían los trajes, cosían, bordaban, hacían de todo para ir conformando la compañía. Una carrera
enorme, de grandes éxitos, de recorrer el mundo, que tiene su fin el 4 de noviembre del 2000. ¿La viste en su esplendor? ¿La gozaste? ¿La sufriste? Me imagino que en algún momento, como todos los hijos sufrimos de repente a los papás. Sí, no, bueno. Y pobre de ella, porque yo fui muy latosa. Eras muy latosa. A ver, ¿qué le aprendiste? Pues yo creo que te voy a decir una cosa. Confesaré que muchas veces no me llevaba a la escuela por llevarme con ella a hacer las investigaciones. Y entonces, aprendí muchas cosas. Para empezar, la disciplina. Una cuestión donde ella era realmente muy disciplinada. Empezaba una coreografía y no se quedaba a medio camino. Las que no se lograron fue por otras circunstancias, pero lo que empezaba iba. Cuando empezó la coreografía de Tlaxcala, iba a Tlaxcala, regresaba. Ahora voy a la feria, ahora voy en Semana Santa, ahora voy. Porque también tenía que contener, las coreografías tienen que contener épocas históricas, etcétera. Aprendí el amor a México, aprendí que tus pasiones las puedes lograr, porque ella realmente creó en un México que estaba apenas como emanando esa parte del México de oro, de donde se conjuntaron grandes pintores, músicos, escultores. Frida Kahlo, por decir tan solo uno de muchos nombres en ese momento. De hecho, una de sus primeras coreografías se la pidió Carlos Chávez siendo director del IMBA, que fue Sinfonía India. Entonces yo creo, tenía la imaginación y la creación muy desarrollada. Era una mujer de gran carisma, revolucionaria, creativa, es coreógrafa, tenía que ver, por supuesto, con el diseño de vestuario, con la escenografía, con el escoger la música, pero era una mujer también de gran autoridad, de mucho carácter, de mucho carácter, con sus bailarines, muy especial, de mucha exigencia, muy rigorista, valga el término. ¿Cómo era en lo íntimo, en la familia? Igual. Sí. De mucho carácter, de mucha disciplina. La disciplina era una disciplina un poco sui generis, porque, a veces yo no iba a la escuela, te digo, por andar viajando con ella, pero, yo no podía faltar a una clase de baile. No podía faltar a las clases de piano, no podía faltar a las clases de pintura. Me puso con Robin Bond, que era uno de los escenógrafos del ballet, a tomar clases de escenografía. Era muy disciplinada y no había vuelta de hoja, no era tú podías decir, hoy no. Cuando ella muere, ¿cuántas coreografías tenía el ballet? Híjole, muchísimas. Y yo creo que hay muchas que no tenemos contabilizadas, porque, por ejemplo, homenaje, mural, hizo uno que se llamó Homenaje, otra que se llamó Murales de México, lo de la Sinfonía India, y en Murales de México no sabemos a ciencia, no hay nada grabado, solo tenemos fotos, por ahí está parte de la música, no supimos realmente en cuántos, pero cientos de coreografías, porque hizo coreografía para ópera. En Estados Unidos hizo la ópera de Moctezuma, hizo muchísimas coreografías más de las que solo hemos visto en Bellas Artes. Así es. Viviana, vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque vamos a hablar del legado de Amalia Hernández y del presente y el futuro del Ballet Folclórico de México. Regresamos en Expedientes TVC. Trata de fusionar lo popular y lo contemporáneo. Hoy México necesita un lenguaje positivo. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Estamos hablando de un ícono de la danza, de Amalia Hernández y el Ballet Folclórico de México, con Viviana Basanta. Viviana, estábamos hablando de coreografías. Yo me documenté un poquito y hablaban de alrededor de 80. Pero bueno, estas 80 coreografías no están siempre en el programa, no cabrían en un programa de, ¿qué, hora y media? No, hombre, nunca.
Nunca. ¿Cómo se programan esas la estructura del programa? Bueno, aparte de las coreografías se tienen montadas y nada más se ensayan, se limpian, se pulen, se entra en el proceso ya artístico de expresión y otras se remontan. Uno de mis primeros trabajos cuando yo entré con mi mamá a trabajar fue remontar ballets que ya no estaban dentro del repertorio y que llevaban mucho tiempo sin bailarse. Entonces yo convoqué a ex bailarines que estaban con ella y ella todavía estaba dirigiendo, entonces cuando estábamos con un hueco ahí me decía, a ver, tú pon un paso o a ver, yo le cambio esta parte que ya no me gustó y así fui remontando dioses, e inclusive 5 continentes, el Ballet de las Américas, que es una maravilla también, que está ahí en los cajones. Y se escoge, bueno, se tienen 5 o 6 ballets montados en la compañía para poder modificar la función del miércoles, el domingo y el domingo en la noche. Entonces, moverte en un rango de 10 coreografías que no están y que se pueden estar poniendo incluso hasta por temporada, por el momento en el que se presenta la función, puede ir variando esta programación. Dime una cosa, del 11 de octubre del, si no me recuerdo, del 59, que es un año excelente, del 11 de octubre del 59 a la fecha, estamos entre el 64 y camino al 65 años del Ballet Folclórico de México, más de 50 bajo la tutela de Amalia Hernández. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues yo creo que se han empezado a cambiar algunas dinámicas, el número de gente ha aumentado, el foro del Palacio a la hora de arreglarlo quedó más amplio, entonces se han aumentado algún número de gente. Se está empezando a usar la cuestión de la tecnología, de subir y bajar plataformas y darle otra visibilidad a las coreografías. Yo estoy tratando de recopilar toda la información de las coreografías que quedaron pendientes, que no se concluyeron, y hay una que en particular me parece una cosa maravillosa, que es música de Carlos Chávez, que hicieron un disco donde él dice que la hizo especialmente para mi mamá, y tengo los 2 guiones. El guión de Carlos Chávez, de las imágenes que a él le gustarían en esa película, porque iba a ser película para el National Geographic, que no se consolidó, y las imágenes de mi mamá, que es Pirámide. Se llama Pirámide, Teotihuacán, Tierra de Dioses. Y entonces es algo que se quedó, está en los papeles, más no hay un solo paso. Entonces para mí es ya algo... te toca. Es algo que me gustaría construir para el año que viene y usar la tecnología, el holograma, o esas partes donde puedas poner en una pirámide a la mitad del foro y la puedas desaparecer y que aparezcan los animales míticos. Y el guión es fabuloso. Realmente hicieron una investigación extraordinaria. Hablando de este trabajo que ahora les toca a ustedes, a Salvador, su nieto, y a ti, ahora en principios de agosto del 2016 hicieron una función en el Auditorio Nacional con motivo de este camino al centenario, y hubo una pieza de estreno, el danzón número 2. Así es. Es coreografía tuya. Es coreografía mía. Ya es de hecho la primera coreografía tuya. No, hice algunas coreografías para el ballet de Navidad. En el Castillo hemos presentado, hice Veracruz, Navidad en Veracruz, y entonces ya eran mis primeras coreografías dentro de la compañía. Pero bueno, estrenar una coreografía en el auditorio no es nada fácil. Y bajo la dirección de Arturo Márquez, dirigiendo la orquesta, entonces no nada más era que al público le gustara, que al creador de la música también, y que él sintiera que encajaba con lo que él para mí es una gente muy parecida a mi mamá, es una gente que conserva las esencias, que tú oyes el danzón y aunque tenga esa cosa contemporánea, dinámica, no deja de ser danzón.
Entonces yo traté de fusionar lo popular y lo contemporáneo. Y sale esplendoroso, lo estamos viendo en este momento, parte de lo que se vivió en el Auditorio Nacional con el danzón número 2, que además es con una ricura, ¿no? Empieza muy lento, muy cadencioso, luego estalla un poco en armonía, en baile, y vuelve a bajar. O sea, esa noche, me acuerdo, en el auditorio, era un silencio, si me lo permite, sepulcral. La gente estaba atenta a ver el estreno de este danzón. Y otro momento importante, y te pregunto si tienes tú algo que ver con la coreografía de Huapango. Huapango de Moncayo no es una coreografía mía, es más bien que fusionamos coreografías de mi mamá. Yo, mi hermana lo había empezado a desarrollar, y yo al entrar fui cambiando algunas cosas que me parecía que iban completando, y sobre todo que hay veces que entran unas cosas de la función y no queremos repetirlas, entonces vamos haciendo movimientos y dinámicas distintas. Entonces sí, pero son pedazos de coreografías de mi mamá. Es una diversidad, es un recorrido general por la geografía, las tradiciones y la historia de México, teniendo como marco una pieza maravillosa que es Huapango de Juan Pablo Moncayo. Sí. Ahora, ¿cómo fusionas tu trabajo, tu dirección artística en el Ballet Folclórico de México y México en Movimiento? Bueno, México en Movimiento es muy yo. Muy yo en el sentido de que es un poco lo que yo he estudiado. Estudié con Alvin Ailey, con Alvin Nicolai, con Murray Lewis, con Hania Holmes fuera de México. Aquí en México estudié folclore, bueno, con muchísimos maestros, pero uno de mis grandes maestros es el maestro Rodolfo Musquiz. Para mí él es una gran inspiración y un gran aprendizaje. He estudiado con el maestro Samarripa también, que siempre que venía a dar cursos y todo, que Rafael estuvo en la compañía. Para mí son gente que han sido como mucha inspiración, además de mi mamá. ¿Qué es México en Movimiento? México en No es folclore. No, pero es México. Eso es importante. Sí, para mí es agarrar las partes que no puede agarrar el folclore y meterlo en un lenguaje contemporáneo que no deja de usar también elementos populares, elementos tradicionales, desde faldeos, desde movimientos de pañuelos, porque México tiene el lenguaje con el pañuelo, el lenguaje con el sombrero, el lenguaje con... Entonces tengo una pieza que se llama Lara y sus mujeres, inspirada un poco en un guión del maestro Carballido. Tengo cuentos de niños, de Loros en Emergencia, Sputnik, que es literatura mexicana con música mexicana. Tengo Homenaje a Hidalgo, que también me dieron los derechos de autor de Emilio Carballido, que se hizo en 66 con Guillermina, y antes se había hecho con Ana Sokolow. Y entonces yo lo metí a un lenguaje muy contemporáneo y es pura música del siglo XIX. Entonces, ya casi se nos termina el tiempo, Viviana. Un placer siempre platicar contigo. Te lo comenté hace un par de semanas cuando platicamos en Mega Noticias TVC. Si tenías idea de cuántos bailarines habían pasado en estos 60 y pico de años por el ballet. Extraordinarios todos, extraordinarios todos, y generaciones y generaciones. El número sí es difícil, pero ahora te pregunto, si pudieras decirlo en unas cuantas palabras, ¿qué significa el Ballet Folclórico de México para nuestro país y por qué hay que ir a verlo? Seguramente hay muchos mexicanos que no han tenido ese privilegio. Pues mira, yo creo que hoy México necesita un lenguaje positivo. Tenemos que expresar ahora otra vez con mucha fuerza, como se hizo hace muchos años. Nuestra riqueza. Nuestra riqueza, que es, yo creo que el país más rico en tradiciones vivas. No en tradiciones a lo mejor de recuerdo, pero en tradiciones vivas. Hoy por hoy tú puedes ir a las Semanas Santas, a cada pueblo, cada región tiene su propio lenguaje.
y su propia fusión. Para mí es fundamental que el ballet siga siendo el embajador de México en el mundo. Así es, y seguramente lo será. ¿Recorren el país? Recorremos el país, sí, en distintas épocas, en distintos momentos se recorre el país, y una cuestión fundamental que me parece maravilloso es cuando vamos a Estados Unidos no hay lugar donde no haya un ex bailarín, y que se ha fomentado el que en Los Ángeles hay más de 300 grupos de danza folclórica. Anualmente hacen giras internacionales. Sí. Han estado en los mejores lugares del mundo y en los lugares en donde no llega nadie más que los vecinos específicos, por ejemplo, Casablanca, por ejemplo, el Kremlin. Han estado en los mejores teatros del mundo, sí, en las plazas más emblemáticas. Estuvimos en el Herodus Atticus, abajo de la Acrópolis, que ahora ya no se usa como teatro, y todavía el ballet le tocó bailar ahí. Y hay para más. Hay para más. Viviana Basanta, como siempre, un gusto poderte recibir, que nos ya no hablamos del inicio de la biografía que hacía tu mamá. Ajá. Ya la mostraremos, en un momentito más lo pondremos, el tiempo se nos va, pero te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Expedientes TVC llega hoy a su fin, pero por supuesto abriremos otro expediente para usted. Hasta la próxima.